Es un tema muy enriquecedor, pero también es un tema polémico, y sobre todo en estos días. Es un tema muy polémico y muy actual. Sé que ha venido en varios domingos atrás, por cierto, me encantó el domingo pasado con Luis, todo lo que estaba hablando sobre adolescencia y estoy muy interesado en eso, juventud, niñez, adolescencia y juventud. Si no atendemos eso, nos quedaremos muy cortos en los próximos años o podemos perder por lo menos 3 generaciones que están ahí esperando que nosotros hagamos algo. Sin embargo, la base para mí de la familia es el matrimonio y la base de la iglesia y de la sociedad es la familia. Y cuando hay matrimonios sanos, hay familias sanas y hay iglesias sanas. A veces se nos olvida eso y pensamos al revés. Pensamos que la iglesia va primero. No, en el Edén Dios primero constituyó el hogar, constituyó la familia, el matrimonio, y a partir de ahí fue que Dios empezó a ir edificando poco a poco lo que hasta el día de hoy llamamos iglesia o pueblo de Dios. Muy bien, déjenme contarle una historia y tengo a mi esposa. Cuando yo tenía cerca de, vamos a ver, iban 19 años y resto, yo conocí al Señor a los 18 años y un poquito, pero al llegar a los casi 20 años, yo empecé a pastorear una iglesia pequeña en Curriabat. En esa iglesia era el corredor de una casa, no sé si alguien recuerda que antes todo lo que se podía, donde hubiera espacio se levantaba una iglesia y habían, no sé, unas 25 personas y resulta ser que esa casa donde estaba la iglesia era la casa donde vivía mi esposa. Entonces, cuando yo llegué ahí, pues yo llegué soltero, estaba soltero, sí, 19 años, guapo como siempre, ¿verdad? Ha sido una característica que ha sido el regalo de Dios. Dios ha sido bueno. Pero cuando yo llego ahí a pastorear la iglesia, mi esposa es una miembro de la iglesia, pero tiene novio, ¿verdad? Y cuando yo llego, ella inmediatamente queda flechada, ¿verdad? Y yo creo que fue mutuo, de alguna manera. Pero ella tenía un novio que tenía varios meses de estar con él. Y resulta ser que no, mi esposa era de esas personas que se convirtieron de todo corazón y el novio era muy diferente. Entonces, ¿cómo era? Su novio y qué pasó? Cuénteme. Bueno, nosotros teníamos meses de noviazgo y empecé a conocerlo y ya yo estaba pensándolo y viéndolo, y Señor, yo me equivoqué porque hacía cosas que no eran correctas. Era como muy chiquito de mami, decía cosas que nada que ver con la Biblia, entonces a mí eso me chocó y yo no sabía ni cómo decirle que se fuera porque ella era mi novia, había pedido la entrada, entonces esa parte para mí fue muy difícil, ese noviazgo. Uh-huh. Y cuando llegó papi. Cuando ese día, bueno, cuando él llegó allá a pastorear la iglesia, el muchacho estaba en la par mía y yo volví a ver al pastor porque era mi pastor. Yo lo volví a ver y soltero y digo, Dios mío, yo me estoy enamorada del pastor, pero tenía que tener cuidado con eso porque estaba el muchacho, pero al final de ese año yo tomé una decisión y dije, no, yo no quiero saber nada de usted, lo corté, le dije que no nos convenía a nosotros. Primero porque yo veía las cosas feas y segundo porque ya estaba mi esposo, bueno, que era el pastor cuando en ese momento. Entonces ya yo tenía que estar enfocada en que ya era con él y ya el muchacho no, nada que ver. Pero resulta ser que mi esposa deja al novio y como a la semana siguiente, ella deja al novio pensando en que yo estoy libre y ella queda libre, ¿verdad? Pero a la semana siguiente
de que ella había dejado el novio, yo llego con una novia. Y la presentó. Hermanos, aquí está mi novia. Entonces yo llego y la presento. Pero desde que yo la presento, empezó mi esposa a hacerle la guerra y era vez tras vez que me decía, ¿sabe una cosa, pastor? Esa muchacha como que no le conviene. Esa muchacha como que no. Esa muchacha no lo ayuda a usted porque usted ha bajado en las predicaciones, usted no está bien como predicaba antes. Esa muchacha que sabe qué le está haciendo a usted y no le va a convenir. Pero era todos los domingos, ¿verdad? Decía, es que no le conviene y no le conviene. Bueno, con ese noviazgo yo duré 4 meses, pero en esos 4 meses, a ver, cuando empiezo el noviazgo con esta muchacha, el pastor me llama y me dice, ¿sabe una cosa, Hugo? Creo que esa muchacha no le conviene. Varios ancianos de la iglesia me dijeron, ¿sabe una cosa, Hugo? Yo creo que esa muchacha no le conviene. Varias personas cerca de mí me dijeron, ¿sabe una cosa, Hugo? Esa muchacha no le conviene. Y yo dije también que no le Y conviene. mi esposa, pues, ahora, todas esas veces que me dijeron que no le conviene, de alguna forma, yo me rebelé y como me dijeron que no me conviene, yo crucé los brazos, le digo, ahora yo hago que me convenga. Y durante esos 4 meses, cada vez que me insistían, yo como que la abrazaba más y como que andaba más cerca, ¿verdad? Simple y sencillamente porque metí la cabeza y decía, bueno, es que a mí nadie me tiene que decir nada, oiga, ya estaba pastoreando y yo metí la cabeza en eso. Sin embargo, al acercarnos 4 meses, ya no era una o 10 personas, era casi toda la iglesia que decía, Hugo, usted está cambiando espiritualmente y creo que ese noviazgo le está deteriorando, ese noviazgo no le funciona. Y la Biblia dice que usted y como cristiano no puede unirse a yugo desigual. Al final de los 4 meses, el Espíritu Santo me dio a entender de que a pesar de que esa muchacha era novia y era cristiana, era una muchacha que no me convenía porque no era, vamos a decirlo así, de alguna forma su compañía había hecho que yo decayera espiritualmente en muchas áreas. La oración, la lectura de la palabra, ocupaba más tiempo en ella que en preparar los sermones, que en buscar a Dios. Pero me llamó la atención de que muchísima gente, toda la iglesia, en su mayoría, decía, mire, pastor, mire, Hugo, a usted no le conviene casarse en yugo desigual. Y bueno, gracias a Dios que pude atender y pasados los 4 meses yo hablé con esa muchacha y le dije, mire, usted es muy buena persona, yo la quiero mucho, sin embargo, Dios me ha dicho, estoy convencido de que usted no es la esposa para mí. Y terminamos la relación, fue un poco triste y al poco tiempo, no sé cuánto pasó exactamente, nos declaramos como novios y a partir de ese momento empezó un noviazgo, gracias a Dios, muy sano y con mucha paz. Y nos casamos. Primero fui pastor y pastor únicamente un año, otro año fui pastor y amigo y el último año fui pastor y el novio y luego el pastor se casó con la oveja y este año estamos cumpliendo, gracias a Dios, 36 años. Entonces, bueno, ya eso ustedes lo saben. Ahora, el tema es interesantísimo porque en muchísimas situaciones que estamos encontrando, sobre todo el año pasado y que nos hemos dedicado exclusivamente, no solamente a pastorear la iglesia, sino a ayudar a matrimonios, tanto de líderes como de pastores, como miembros de iglesia. Nos hemos encontrado la cantidad de personas que viven en yugo desigual, aún andando en la misma iglesia. Y también muchas personas que están sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque pasan los años y el esposo no se convierte al Señor o ella no se convierte al Señor o alguno de los dos se convirtieron y de un momento a otro dejaron los caminos del Señor, pero han seguido viviendo en un yugo desigual. Así que el yugo desigual
a veces está dentro de la misma iglesia y es el tema que quisiera que abarcáramos todos los escenarios posibles y por favor, después de que leamos el verso que está en Primera de Corintios, así que vamos a ocupar, no tengo presentación porque vamos a buscar la Biblia y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 7, verso 1 al 17. Muy bien. ¿Alguien que me dice amén? Si lo tienen, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1 al 17. Otra vez, en esta plataforma tenemos liderazgo, tenemos pastores, tenemos gente con amplitud de criterio para temas como este, que es un tema bastante, a veces hasta polémico, pero bueno, de eso se trata. Vamos a crecer juntos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano para saber que dijeron amén. Ok. Vamos a crecer juntos. Dice 1 Corintios capítulo 7, verso 1 al 17. Vamos a ir despacio. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quiere decir que hubo carta de los corintios hacia Pablo con este tipo de dudas, que son dudas que están dentro de la sociedad de la iglesia y dentro de nuestra sociedad como comunidad. Verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Aquí quiero que vayamos ampliando. ¿Por qué? Porque cuando hay yugo desigual, aquí empiezan problemas muy fuertes. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Dice lo siguiente, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Luego dice verso 9, pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo. ¿Quién manda? Sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, ahora es Pablo que habla. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo, verso 14, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Quién es el que se separa? El incrédulo es el que está diciendo, no quiero vivir con esta cristiana. Dice,
pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Tremendo tema, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay un planteamiento de la palabra de Dios de cómo funciona la cosa. Aquí no es las palabras de Hugo y Elizabeth, sino que es lo que dice la palabra de Dios con respecto al tema de yugo desigual. Ahora, en la aventura que vamos a tener en estos próximos miércoles, vamos a hablar un poquito de cómo hacer que funcione si mi esposa o mi esposo no es cristiano. Vamos a estar hoy con el planteamiento de las directrices de la palabra de Dios y la próxima semana estaremos ya puntualizando lo que significa una mujer casada con un cristiano, una mujer casada con un no cristiano y un hombre casado con una mujer no cristiana, con ejemplos bíblicos claros que nos dicen a nosotros y nos guían y nos ilustran y nos iluminan cómo hacer y qué no hacer en todo caso. Y el último miércoles estaremos hablando sobre el tema que se llama casados y fallados, y vamos a tratar el tema de la infidelidad en el matrimonio y cómo restaurarlo bajo principios de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Muy bien, gracias. Ahora, cualquier cosa que en este mundo nosotros planteemos como una pregunta, la palabra de Dios tiene una respuesta. Y vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Y vamos a mostrar ahora lo que es el planteamiento de la palabra de Dios con respecto al yugo desigual. Ahora, cada vez nos encontramos más en esto, sobre todo, y tengo a Dani González, que es el presidente o el líder nacional, o el presidente, o el pastor nacional de jóvenes, que cada vez encontramos más casos de muchachos y muchachas que no quieren casarse con personas de la misma iglesia o no encuentran, y mucho más este año donde no se logran ver, ¿verdad? Porque no es lo mismo verlos por Zoom que verlos frente a frente, ¿verdad? Entonces tenemos bastantes obstáculos y lamentablemente no solamente este año de pandemia, sino que sobre todo la década de los 2000 y la década del 2000 al 2020, tenemos una cantidad de parejas de noviazgo y una cantidad de matrimonios donde existe ese casamiento de yugo desigual con la esperanza de que se convierta y el otro con la esperanza de que se desconvierta. ¿Qué quiero decir? Tenemos parejas que se casan, el no cristiano esperando que la cristiana se salga de la iglesia y lo acompañe a las fiestas. Y la cristiana esperando que el otro se convierta para que él lo acompañe a la iglesia. Esos escenarios están ahí y están dados sobre todo en estas dos últimas décadas y están teniendo repercusiones sociales muy fuertes en la vida de la iglesia y mucha consejería y mucho problema de gente que va a la iglesia por acompañar a la esposa y esposa que va a la iglesia por acompañar al esposo, pero no porque conoce al Señor ni que quiere nada por el Señor. Parejas que hemos tratado que termina el culto y la idea del varón es ir al restaurante chino y que ella como cristiana se tome el jugo de naranja y él se gaste unas 6, 7 cervezas, mientras tanto almuerzan. Y luego la rueda gira y gira, culto tras culto, domingo tras domingo. ¿De acuerdo? Hoy vamos a plantear, como ya vimos, leímos el versículo de Primera de Corintios, lo que son las directrices de la palabra de Dios. Ya vimos lo que dijo Pablo, lo que dijo el Señor y lo que Pablo dice en ese versículo,
Pero quisiera que fuéramos también a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 y 15. El día de hoy vamos a ir con el planteamiento de versículos y de palabra de Dios para saber qué es lo que Dios está diciéndonos para nosotros tener un punto de partida. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 15. ¿Amén? ¿Están todos conmigo? Ok, gracias. Dice, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? Hágalo conmigo con la mano. ¿Qué es lo que dice? No. ¿Qué es para no? ¿Qué es un no? Lo contrario de sí. Gracias. Pero creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿cierto? Y si la palabra de Dios dice que no, entonces, ¿qué es? Es un no rotundo. No es un no a medias. Es un no, no. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? La pregunta que hace el apóstol dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda pregunta. Tercer pregunta, y esta todavía es más fuerte. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Vamos a la cuarta pregunta. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Vamos otra vez a las 4 preguntas. La primera pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí tenemos la base bíblica de lo que Dios está diciendo. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Vamos ahora al Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 10. ¿Llegaron allá? Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver, los que tienen Reina Valera, ¿con qué empieza? ¿Con qué? ¿Con qué palabra comienza? ¿Qué es lo que dice? No. Un no. ¿Y qué es para ustedes un no? No. La gran revelación que tuvo nuestro hermano Dani es que un no es todo lo contrario de un sí. Gracias, mi hermano. Dios mío, qué maravilla. Un no es no pases, no debes, no te muevas, no agarres, no tomes, no vayas. Todo lo contrario. Y gracias, Dani, por eso. Si vayas, si tomes, si agarres, adelante, etcétera, etcétera. Pero mire, la versión Nueva Traducción Viviente dice así, no ares con un buey y un burro, unidos al mismo yugo. ¿Alguien que me lea Reina Valera qué es lo que dice? Creo que dice igual, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Ahora, cuando dos personas se casan, la persona que conoce al Señor, ¿qué sería? ¿El burro o el buey? El buey. ¿Deuteronomio qué? 22:10. 22. Gracias. Ahora, con gusto, una gran pregunta. ¿Por qué para Dios era tan importante desde que empezamos a escuchar la historia y empezamos a leer la Biblia, que era muy importante para Abraham que su hijo se casara con alguien de su parentela?
¿Por qué era tan importante para Isaac que Jacob se casara con su parentela y también Esaú? Lo que pasa es que Esaú se jaló una torta grandísima. Se casó con personas que no eran de su parentela y aquí hay un mensaje para las nueras, ¿verdad? Que le dieron dolor de cabeza a, ¿cómo se llama? A Isaac y a Rebeca. Este tema lo podemos hablar en otra ocasión. ¿Por qué era tan importante? ¿Y por qué era tan importante que cuando entran a la tierra prometida, el Señor les dice, vea, sobre todas las cosas, no se casen con personas de esa tierra, no, tengan cuidado, ¿qué es que Dios hace acepción de personas? Y esta pregunta quisieran que la planteáramos en la mesa. ¿Por qué creen ustedes? Porque al final, por mejor exposición que haga cualquier persona de este escenario, al final lo que usted termine creyendo y determinando como la interpretación clara de la palabra de Dios es por donde usted va a guiar su vida, sus principios y sus directrices. Con todo lo que he hablado hasta ahorita, me encantaría dejar la bola en sus manos o en sus pies. Yo viéndolo desde el punto de vista de lo que uno conoce de la palabra, es que Dios siempre ha tenido un plan. Él se escogió un pueblo para sí. Dice, él no lo escogió porque era el más grande, ni el mejor, ni el más guerrero, ni el que tenía más, sino que él se escogió ese pueblo. Y entre su plan es el ser Dios, y que para ese pueblo él sea Dios, y que Dios sea para ellos, ese es su pueblo para él. Entonces, en medio de todo, Dios sabe lo que nos conviene. Y entonces Dios procura desde el principio que no haya mezclas para que no se desvirtúe el plan. Porque, por ejemplo, cuando habla del buey y el asno, es que el buey es un animal mal puro, el asno es un animal impuro. El versículo anterior hablaba de semillas y así sucesivamente. Entonces, yo creo que lo que Dios siempre ha querido es mantener esa pureza de su plan, y que para ello nos conviene seguir esa línea. Sin embargo, en medio de todo lo que Él ha permitido pasar, va al final, al final de todo el cuento, seremos como Él lo ha querido desde el principio. Pero nos ha permitido pasar por todo eso para que veamos que no es porque Él simplemente se le mete, sino que Él sabe, porque Él lo sabe, que es lo que nos conviene, que es lo único que va a hacer que podamos ser un pueblo verdaderamente santo, apartado, y que sobre todo que lo glorifique a Él. Porque todas esas uniones de ese tipo lo que hacen es lo que usted decía, es apartarnos al final y al cabo, es apartarnos del propósito, es apartarnos de poder alcanzar lo que Dios siempre ha querido hacer. Pero ahí nos permite, en su infinita misericordia, pues que lo veamos en nuestra propia historia. Eso quería yo mencionar al final de lo último que dijo el pastor Gilbert sobre nuestra propia historia. Porque a esta altura del camino, después de 20 años de matrimonio, es más fácil entender eso. Pero cuando se está entrando a eso, uno no entiende razones. Y después hay que acomodar la carga en el camino, ¿verdad? Hay una palabra ahí que me llama muchísimo la atención y es la palabra desigual. Y es que cuando algo no está bien y algo está desigual, todo el mundo lo nota, pero muchas veces uno no lo nota. Y eso me llama muchísimo la atención porque hay cosas que quizás de pronto es el momento de corregir, aun cuando se ha avanzado y se ha caminado en los años. Pues es importante, hay cositas que hay que corregir, hay cositas que hay que ponerles atención. Y yo espero que a través de todas estas charlas que vienen, ¿verdad? Poder crecer de aquí en adelante, porque ya se ha caminado, pero podemos crecer en cosas que podrían hacernos ver un poquito más parejos, ¿verdad? Y eso creo que va en beneficio de nuestra familia, de nosotros como pareja y también por los niños que vienen ahí, porque hoy nosotros somos los modelos de familia para ellos. Esta sociedad está carente de modelos. Y lo que estaba diciendo el pastor Hugo al principio sobre el tema del matrimonio, muy al principio,
nosotros ahorita necesitamos definitivamente entender que la familia es base, es la base. El pastor lo puso aquí lo anoté, la familia es la base de la familia es el matrimonio y la base de la iglesia es la familia. Y ante la ausencia de modelos, hoy más que nunca necesitamos nosotros recuperar ese modelo perfecto y correcto a la manera de Dios. Pienso que hay cosas que a nosotros, o tal vez al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, o a nosotros ahora como pueblo, o a la gente que no conoce del Señor, tal vez les parece como exageración, como algunas veces hasta como legalismo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios sabio, que Él es más sabio que nosotros. Él es más inteligente que nosotros. Cuando Él le dio ciertas leyes al pueblo de Israel, era por algo, era con propósito. Ahora nosotros, al aconsejarnos también en el Nuevo Testamento acerca del yugo desigual, es porque Él nos cuida a nosotros. Él es sabio para darnos ese consejo. Sin embargo, nosotros, cuando Dios tal vez nos quiere como meter en un camino angosto, como seres humanos brincamos, aún en la iglesia, ¿verdad? Porque yo pienso que una de las cosas por las que muchas veces muchos jóvenes en las congregaciones tampoco encuentran pareja es porque también ahí se da el yugo desigual. Viendo ahora, ¿verdad? La juventud cristiana de ahora, a veces, no sé, se ven tantas cosas, que parece que son, pero no son. Entonces, muchas veces los muchachos y las muchachas buscan afuera lo que no tienen que ir a buscar, pero aún entre cristianos evangélicos, también puede haber yugo desigual. Más ahora que hay tantas maneras de pensar y tantas doctrinas que salen, y entonces ahí tiene que ver no solamente entender yugo desigual como cristiano y cristiano, sino también pedirle al Espíritu Santo, como bueno, lo que pasó con el pastor, con la hermana, ¿verdad? Que el Espíritu Santo también nos dirija, que no solamente es dos personas que están en una misma congregación, sino también ahí pedirle la dirección al Señor. Muy bien, gracias. Totalmente de acuerdo. A ver, vea todo lo que ustedes han dicho. El pastor Gilbert en su participación mencionó por lo menos 10 veces la palabra Dios. Dios, 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 Dios. ¿Verdad? Luego, nuestra hermana Inés nos está diciendo, y tiene toda la razón, hay, aún dentro de la misma iglesia, yugo desigual. Y aquí podemos extender el tema de yugo desigual dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la misma iglesia, ¿verdad? A ver, cuando hay líderes que no van en la misma dirección, hay yugo desigual, pero eso lo vamos a dejar para otro lado, ¿verdad? Para no meternos en ese berenjenal ahorita, ¿no? Alguien me decía, pastor, ahora sí estamos fregados, me cruzó los brazos, dice, porque yo he encontrado gente con mejores principios, a veces fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Incluso, me atrevo a decir que personas que sirven en la iglesia tienen mucho más mal testimonio de algunas personas que están fuera de la iglesia. Entonces, qué malo es yo tener un noviazgo con alguien fuera de la iglesia que tiene mejores principios de personas que están dentro de la iglesia, que lo único que le falta es confesarse como evangélico. Entonces, uno como pastor empieza a pensar, ¿qué está pasando?
¿Qué es lo que ha venido pasando desde el cierre de los 90? Y aquí algunos que peinamos ya después de los 50 años. ¿Qué es lo que ha venido pasando con el tema de yugo desigual que ya de por sí está estipulado en la Biblia como un no definitivo, porque va a traer consecuencias? Y cuando el pastor Gilbert habla de Dios, es que las consecuencias principales que trae es un desmembramiento de lo que es Dios y sus principios. ¿Qué significa? Que Dios está muy interesado en que Él sea el único Dios y está interesado en que el matrimonio camine bajo los principios eternos que Él nos ha dado. Y Él tiene el diseño, y esta palabra me encantaría que lo anotaran por ahí, Él tiene el diseño de cómo debe ser el matrimonio y la familia para que le vaya bien durante toda su vida. Dios. Y gracias, Pastor Gilbert, por decirlo, porque es Dios y Dios y Dios. Porque al final del camino, o al principio, en medio y al final del camino, se trata de Dios. Se trata de andar en dependencia de Dios y no andar en autonomía de Dios. Cuando entendemos eso, entonces podemos entender el por qué Dios dijo: no os unáis en yugo desigual. No pongan a arar el buey y el asno, porque al final van a tener problemas con respecto a lo que es Dios, a lo que es Jehová. Y cuando espiritualmente se quebranta un matrimonio, inmediatamente el quebrantamiento emocional viene y termina en un quebrantamiento físico. ¿Tiene sentido lo que yo estoy diciendo hasta este momento? ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Porque Dios es el que forma el pueblo, Dios es el que constituye el pueblo, y Dios dice: yo a ustedes los hice para mí. Hice este pueblo para que me adoraran, para que me sirvieran, para que me agradaran. Pero cuando se une a yugo desigual y suena, vamos a ver, ¿cómo sonaría si empezamos a decir en Costa Rica: vea, usted tiene que casarse solamente con costarricenses, no se puede casar con nadie más? ¿Cómo sonaría en este momento de la historia en Costa Rica? Alguien que me ayude. Elena, ayúdeme. ¿Cómo sería? Muy discriminatorio y muy exclusivo. Sacaría muchas cosas que lastimarían a otras personas. ¿Cómo se llenarían, Elena, las redes sociales? Bueno, los derechos humanos nos linchan totalmente. Más con las nuevas corrientes, ¿verdad? Imagínense que el pastor Gilbert se lanza un sermón el domingo y le dice: amados hermanos y hermanas, he recibido la revelación de que nosotros como iglesia, nuestros jóvenes costarricenses se van a casar solo con jovencitas costarricenses y viceversa, no más. ¿Qué creen que pasarían con nuestro hermano y querido amigo y hermano y compañero del camino y compañero de ceviche alguna vez? ¿Qué cree que le pasaría? Lo linchan. Sin embargo, cuando usted lee el Antiguo Testamento, el Señor rotundamente dice: no se unan con estos pueblos. Definitivo. Hermano, es que al no ser una prohibición, ¿verdad? Es una prohibición. Está tratando de guardarnos a nosotros mismos de una mala vida, de que seamos alejados del Señor, ¿verdad? Y también de salirnos del propósito de Él. Es que Él todo lo hace perfecto. Su plan es tan perfecto que en nuestra mente tan finita no lo podemos acomodar, ¿verdad? Pero Él sí ya tiene todo un plan perfecto y santo que deberíamos escuchar, tratar de. Ok, pero en la realidad, mis amados,
¿Qué es lo que ha pasado? A ver, ustedes conocen lo que ha pasado en los años 2000 para acá. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad en nuestras iglesias con respecto a este tema? A ver, por lo menos Emanuel Antonio, ¿qué? Pues ustedes que han vivido los últimos 20 años allá. Bueno, yo diría, digamos, para poder encuadrarlo en el tema, es que por eso es que el mundo, o digamos, en nuestro país, pero es general, se ha querido sacar a Dios de la ecuación. Porque la forma de la cultura y la forma de cómo se quiere vivir hoy, Dios no calza ahí. Y es que es contraproducente a lo que Dios nos manda en su palabra. Entonces, la única manera de que encaje es quitando a Dios. Lógicamente que lo han sustituido por el yo, porque ahora con los derechos humanos, el hombre es el importante, el hombre es el que puede, y el hombre es el pobrecito, y el hombre es el todo, el arriba y abajo. Entonces, todos lo tratan de canalizar a lo que el hombre quiere, a lo que el hombre le guste, a todas las filosofías que no son nuevas tampoco, no son nuevas. Desde antes de Cristo ya existían. En el tiempo de Cristo existían. Y después de Cristo, Pablo la sufre. Todo ese tipo de filosofía del placer, que es lo que importa es el placer, que la gente se sienta bien, que todo eso ya existía. Pero todo eso era antagónico con la palabra. Y por eso es que la Biblia dice que el evangelio es una contracultura, es una locura para el mundo. Porque no calza. No calza. Dios es santo, santo, santo. Y eso es lo que menos tiene de santo. Amén. Ahora, déjeme usar una palabra que Elena acaba de usar. Es que Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un propósito correcto. En otras palabras, Dios, que es Dios desde la eternidad hasta la eternidad, tiene un plan. Y el plan es que caminemos bajo el diseño que Él planeó desde mucho tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, para usted y para mí. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta el momento es el planteamiento del problema. O sea, el problema es que si hay yugo desigual, se quebranta, y tenemos testimonios muy fuertes de uno de los reyes que reinó más de 40 años, que fue Salomón. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Que empezó a tener vínculo ¿con quién? Con mujeres, ¿verdad? Mire que Dios no le habla de que las tenía, ni el número, que era exagerado, sino que el problema fue que se juntó con mujeres que tenían adoración a otros dioses que no era Dios. Y para mí ahí es el problema principal del yugo desigual. ¿Por qué? Porque en yugo desigual se nos desenfoca tanto al cristiano y el no cristiano, o el cristiano y la no cristiana. Es como una nube que ayuda a desenfocarnos de Dios. Recuerde que usted adora lo que ama y ama a lo que adora. Repito eso. Usted ama lo que adora y adora lo que ama. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando hay yugo desigual, el amor no es el mismo de la pareja hacia Dios. Recuerden lo que leímos, dice que los dos son uno. Leímos en el primer texto que leímos, dice, ya yo no soy mío, yo soy de ella, ella no se pertenece, sino que me pertenece, que somos uno. Y la Biblia dice que se unirá al hombre y a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, hay una fusión cuando nos casamos. Lo que pasa es que cuando mezclamos eso, y no es la persona o el yugo igual a nosotros, el cóctel que sale de ahí es un cóctel distorsionado, diferente al propósito de Dios, o al propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso Abraham le dice al damaseno aquel, le dice, ve y busca una mujer de mi parentela,
¿Por qué? Porque el tema de que Rebeca fuera de la sangre, que fuera de lo que Dios había escogido para Isaac, era clave para que se cumpliera la promesa de que en Abraham iban a ser benditas las naciones. Y eso es clave para la bendición de generaciones. Ahora, otra vez, no os unáis a yugo desigual, no es más que una advertencia antes del matrimonio. Cuando yo estoy leyendo eso, yo digo, Señor, ¿cuántas veces has advertido de esto? ¿Cuántas veces lo has dicho vez tras vez? Sin embargo, y permítame ser atrevido en esto. Este tema de yugo desigual se ha pasado por alto en las enseñanzas, no estoy hablando de Casa de Pan, sino en muchos lugares que yo conozco, se ha pasado por alto en la enseñanza dentro de iglesias. Y para mí, y tenemos personas que están trabajando con niños y están trabajando con adolescentes y están trabajando con jóvenes y con toda la congregación, para mí debe ser un tema relevante desde nuestras clases para niños. Empezar a enseñarlo desde ahí, para mí es clave porque nos ayuda con anticipación a través de la palabra de Dios, cómo enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, no unirse a yugo desigual para que los futuros matrimonios y los futuros líderes de la iglesia vengan ya con ese ADN y con esa convicción del por qué no hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia y cuál es el beneficio de ser obediente a este tipo de enseñanzas que están dentro de la Biblia? Ahora, no hay en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué le podríamos contestar? Porque una joven también me dijo, atención, dice, pastor, dentro de la iglesia no existen los cristianos, o encontramos cristianos que son medio mundanos o muy legalistas, y se perdió dentro del cristianismo ese cristiano que es yugo igual, pero perdió el romanticismo, le tiene miedo a una relación sana siendo cristiano, sino que se inclina para un lado, a un muy legalista, o se inclina a ser medio mundano. Alguien decía, es que también no solamente el romanticismo, sino que el noviazgo que he encontrado en los cristianos es ayuno, oración, iglesia, vigilia, el culto, el estudio bíblico. Dice, nunca hemos tenido tiempo para los dos. Entonces he encontrado a veces afuera lo que no he tenido adentro, y a veces he encontrado adentro tantas limitaciones que siento que eso no es lo que sería un buen noviazgo cristiano, y donde no habría un buen matrimonio, por lo menos en lo que a mí respecta, me decía esta persona, que por cierto era una cubana que llegó a la iglesia, a la zona sur, diciéndonos, dice, yo he tenido que buscar en otros lados porque aquí o encuentro al Santo Papa, ¿verdad? O encuentro a alguien que está medio sancochado y luego me distorsiona todo lo que es la fe. Alguien que me interrumpa. Yo paso una idea de lo que es el buey y el burro. Ya viendo desde el punto de vista de un trabajo en un campo. Me imagino ver al buey llevando todo el peso del trabajo en su espalda, y el burro, en lugar de estar ayudando, lo que hay que hacer es más bien jalarlo. Yo creo que en la parte espiritual también, si un yugo es desigual, va a ser parecido, o si no le digo que es idéntico, porque casi siempre el cristiano es el que tiene que estar, o la mujer jalando al esposo de que haga, no haga esto, no haga el otro, no haga aquí, no haga allá, está haciendo mal,
o el esposo diciéndole a la señora, mira, vamos a la iglesia, vamos a los cultos, mira, estudiamos la palabra, porque es cansado jalar, un buey, jalar un burro todo el tiempo, ¿verdad? Es que es muy interesante. Yo veo este asunto así porque Dios genera las directrices desde el principio para que todo, como hemos estado hablando, vaya bien. Sin embargo, hay un enemigo que no podemos obviar y él está interesado en que todo eso se fracase. Y ese enemigo ha venido haciendo de las suyas también. Y por eso es que hoy estamos donde estamos, ¿verdad? Pero yo lo diría de esta manera, bueno, y no, todavía no hemos tocado a Jesús, ¿verdad? Que viene a reparar todo este embrollo. Pero yo lo diría así, la vida es muy corta. La Biblia habla de 70 y por ahí dicen que todavía tal vez con una feria de 10, 80. Entonces mi papá vacilaba porque dice que ya está con dos años de horas extras. Entonces, pero sin embargo, 80 años es muy poco. Cuando tenemos 15, 20 años, parecía que 80 nunca va a llegar. Pero cuando ya vamos arriba de los 50, parece que realmente para atrás es poco y para adelante también. Entonces, no es tan grande la carrera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ese espacio de vida Dios nos lo permitió para venir a este mundo y vivir bienaventurados, como dice él, más que felices, más que dichosos, disfrutar la vida. Y ese disfrute de la vida se vuelve un caos cuando vivimos a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Entonces dejamos de disfrutar la vida y por eso es que la gente se mata trabajando, se mata haciendo esto, se mata haciendo lo otro y ya cuando no tiene vida, ya cuando no tiene salud, entonces ya ni hizo una cosa ni hizo la otra, su familia está desbaratada o más o menos. El asunto es que no disfrutó y se trata de disfrutar la vida. Dios nos da todas las directrices para nosotros pasar por este mundo disfrutando, siendo dichosos de verdad, siendo bienaventurados, pero tenemos que ajustarnos a su palabra. Y el hacer las cosas en contrario de eso es la que nos pone cuesta arriba. ¿Cuántas veces no tenemos problemas, sobre todo en este tiempo, problemas económicos? Pero si nos ponemos a pensar, sí es cierto que hay una pandemia y sí es cierto que la pandemia ha dificultado trabajar y todo eso, pero lo que más nos agobia son las aranas que nos hemos echado, que están en contra de la palabra. Si estudiamos la palabra, ahí lo dice. Entonces, el salirnos de ese diseño que usted hablaba al principio es lo que nos complica la vida. Y entonces nos hace luchar extras y eso cambia el panorama. La verdad es que tener a Jesús es tenerlo todo y disfrutar la vida. Pero eso nos cambia el panorama. Y si hablamos del matrimonio, es la misma situación. Y si hablamos de cualquier aspecto fuera de la palabra o el consejo de Dios, nos cambia el plan, nos cambia el rumbo. Y esta vida es muy corta y entre más la ajustemos a la obediencia, eso es, porque no se trata de dinero, no se trata de tener dinero, pero este mundo nos enseña que es teniendo dinero. Y por eso es que todo cambia. Gracias, pastor. Algo que me gustaría comentar que también en la iglesia se da el fenómeno de verdad, de 90 contra 1, ¿verdad? Llega un hermanito y hay la mayoría de mujeres solas esperando, ¿verdad? Y están esperando las viudas, las divorciadas, las solteras, las que se han juntado y se han separado, ¿verdad? Entonces cualquiera que llega se ve como una opción, sin antes saber como un escrutinio espiritual ahí, como para limpiar un poquito. Y se da mucho, he visto por experiencia, lobos, ¿verdad? Vestidos de piel de oveja que llegan a ver las más ingenuas, ¿verdad? Y llevárselas entre las patas, como diría yo. Entonces eso también me parece que afecta un poquito. Usted lo dijo y quisiera enfatizar lo que es la educación preventiva sobre el tema. Es muy importante, es para el resto de la vida, es la felicidad de uno, es el servicio del Señor, la felicidad de la familia, la elección de pareja. Estando pastoreando la iglesia central, una vez llegó alguien que había sido muy perseguido en el mundo y llegó a la iglesia recién convertido y el hombre levantando las manos y cantando, ¿verdad?
Cuando terminó el culto, varias hermanas llegaron a donde mí y dijeron, pastorcito, ¿y qué? ¿Y qué? Le digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Dice, ¿y ese siervito que llegó? ¿Verdad? Pero, como dice Elena, llegaron en manada, dice, ¿y ese ungido? Dice, ese siervo, dice, que Dios está enviando aquí. En menos de 15 días, el siervo llegó a hablar conmigo y me dice, pastor, dígame una cosa, ¿pasa algo raro en esta iglesia? Le digo, ¿por qué? Dice, es que veo varias hermanas como acercándose así, como, ya yo vengo con problemas de eso de allá afuera. Y dice, y veo aquí como mucha cosa, ¿verdad? Como que se me están acercando mucho y me hace gracia lo que dice Elena. Viudas, divorciadas, ¿qué más dijo Elena? Solteras. Bueno, Oh. de todo, ¿verdad? Entonces, no obviemos de que eso está y que es un tema que nosotros tenemos que poner atención como pueblo de Dios. Recuerde que nuestro principal liderazgo es en la casa, empezar a enseñar a nuestros hijos, empezar a enseñar. Me gustó muchísimo porque en las últimas veces que han tocado niños y adolescentes desde esta plataforma se ha hablado muchísimo de trabajar con la familia, porque es que ahí hay que trabajar. Y hay que trabajarlo dando directrices de qué significa un tema de yugo desigual, porque esa medida preventiva va a evitar fracasos matrimoniales y fracasos familiares. Y ese es el problema que estamos teniendo. Tenemos un problema social tremendo. ¿Por qué? Porque había un quebrantamiento dentro de las familias, y no solamente las familias de gente que no va a la iglesia, que va a la iglesia, que no va a la iglesia, sino de los que van a la iglesia. Hay una cantidad enorme de matrimonios en crisis. Yo les conté la vez pasada, el abogado Pedro Beirut, que ustedes lo conocen, sale muchísimo en uno de los canales, dice que de cada 10 casos, 9 parejas, de cada 10 matrimonios, 9 están llegando con el papel o con las ganas de separarse, divorciarse y de mandar a la porra todo, ¿no? Entonces, esa crisis familiar muchas veces, en su gran mayoría, es porque hay una crisis espiritual, una crisis emocional, y como decía el pastor, no obviemos que el enemigo está metiendo sus garras. Pero cuando nosotros tenemos esas medidas preventivas de lo que Elena hizo énfasis, vamos a poder blindar y proteger desde la niñez, desde la adolescencia, la juventud y luego los adultos. Uno de los problemas que yo he visto, y mea culpa porque he sido pastor por muchos años, es que somos reactivos, reaccionamos al problema. O sea, cuando ya vemos el problema, reaccionamos. Y nos ha costado durante años alcanzar el nivel de la prevención. Cómo enseñar desde pequeños con dibujos animados lo que es un burro y lo que es un buey, lo que decía Chiche ahora. Lo que es, ¿cómo se llama? Clases, yo tengo anotado aquí, que en la niñez, la adolescencia y la juventud, tener foros, clases, abrir plataformas, sin dar a entender hoy en día el tema homofóbico, ni descartar raza, ni nada por el estilo, sino hablar con la claridad de la palabra de Dios, del problema de quebrantar el diseño que Dios tiene con respecto a que dos personas se unan en matrimonio y vayan en una misma dirección, en una dirección con respecto a Dios, en una dirección con respecto a la construcción de sus proyectos de vida, en una dirección con respecto a lo que es la formación de familia y en una dirección a lo que significa la economía dentro de la familia. Voy a repetir, con Dios, con lo que es diseño de pareja, lo que es diseño de familia y lo que es diseño de economía. Eso es tan importante porque, miren, déjenme ir al último escenario. Aún en la economía, el yugo desigual se ha convertido en un verdadero problema. Hemos tratado casos de esposas cristianas robándole de la billetera al marido. Ella me dijo dice, yo calculo porque no sé cuánto mi marido está ganando. Y cuando él está bien dormido, yo le robo para diezmar. Porque yo sé la bendición de lo que es el diezmo en mi casa, dice, pero él no lo va a dar. Él no quiere darlo. Él dice que no, que todos los pastores son ladrones y que para qué mantener a todo ese reguero de vagos.
Entonces, como yo conozco la palabra de Dios, decía ella, cuando el hombre está bien dormido, dice, cuando yo lo escucho roncando como un camión, dice, ya yo sé que el hombre está bien privado, yo le robo de la billetera para diezmar. Eso es tremendo. Y eso hay que ponerle atención porque tenemos una cantidad de miembros en las iglesias que están haciendo este tipo de cosas, que están suplicándole al hombre permiso para ir a la iglesia, o suplicándole a la mujer, o negociando, le dice, te permito ir allá si me permites ir a la iglesia. Ahora, creo que la iglesia se convirtió en algo, y no todas, en algo, en un ente reactivo. Reaccionamos ante los problemas y los sentamos para resolver en consejerías, en terapias, etcétera, etcétera. Cuando hace rato debemos de haber empezado con el tema de la prevención. Mire, en estos días, no sé qué día estaba comentando con Dani, si hay un tema hoy que está ahí en la mesa y que es una papa caliente, es la adolescencia. Y esa adolescencia en pocos, oiga, si no están noviando, en poquísimo tiempo estarán noviando, y gente que si no le enseñamos el diseño correcto, va a noviar con quien sea y le va a meter mano a lo que sea y se va a unir con quien sea sin importar lo que diga quien lo diga. Y eso está sucediendo ya. Está sucediendo. Yo tengo testimonios testimonios de personas que están haciendo locuras, gente que ha crecido en la iglesia porque no están siendo cubiertos y no están, dice, bueno, sí, me dicen que no me una ayuda desigual. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hago? Pastor, y muchas veces esa falta de poder ver las imágenes correctas es muy necesario dentro de la iglesia, porque como usted dice, nunca es temprano para enseñarlo. Yo estaba dando una clase a los niños cuando Isaac busca a la novia, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer una lista a niños de 7 años, qué cosa tendría que tener ese novio ideal, ¿verdad? Que ame a Dios, que sea amoroso. Y se vuelve una chiquita de 7 años y dice, no, hombre, si uno de esos no existe. Entonces, con 7 años, ¿verdad? Entonces ya de una vez vemos que a veces ese patrón viene a calar desde los más pequeños. Entonces, después de eso empezamos a hacer una lista. Sí existe, lo que pasa es que para alcanzar esta clase de novio, ¿qué clase de persona tenemos que ser nosotros, verdad? Y ahí es donde empezamos no a hablar de yugo desigual, sino buscar eso que empate, ¿verdad? Uno con el otro. Pero sí, sí no hay edad realmente. Nosotros nos formamos con la idea, es cultural. Entonces, si nosotros como iglesia no lo introducimos a nuestra cultura, toda la idea de familia, de matrimonio desde pequeño, el mundo lo está haciendo y ellos están viendo mucho más de lo que uno cree en cuanto a la formación de pareja, en cuanto a la formación de matrimonios. Me gustaba eso que usted decía, hablar del plan en general. Nosotros tuvimos el caso de una chica de iglesia, de que cuando llega tiene una novia en el colegio. Y todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Yo me senté, me senté y le digo, mi amor, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que Dios la ama? Sí. ¿Usted cree que cuando Dios la formó a usted y pensó en su futuro, era de esta manera? No. Y listo. Hasta ahí. Después hablamos de lo que siente y lo que la... Pero ahí mismo ella, con ese plan a futuro de Dios sobre su vida, ella dijo, no, yo sé que eso no es lo que Dios pensó para mí, Él quiere que yo tenga una familia, Él quiere... Entonces, el que ellos conozcan ese plan global es muy importante, porque sí, cuando Dios dice, no, uno a veces no entiende, porque es como ese chiquito, ¿verdad? Que usted le dice, no salga, no se tire a la piscina, ¿no? Y estamos viendo lo que tenemos de frente, pero Dios tiene todo el plan, todo el camino. Entonces, cuando uno dice, bueno, de ahí tengo que hacer caso, no sé por qué, pero tengo que hacer caso. Ahí es donde las cosas se empiezan a acomodar a ese plan global, pero sí, no hay edad definitivamente para que nosotros empecemos a establecer metas, a establecer patrones, a que los chicos y las chicas digan con quién me quiero casar. O sea, realmente cómo quiero que sea mi vida futuro, ¿verdad? Y eso es algo que tiene que ir calando en nosotros hasta que se forme una decisión. Gracias. Eso me ayuda para lo siguiente. Mire, para mí, la iglesia de hoy tiene que haber una coordinación. ¿Alguien que me repita esa palabra? Una coordinación
desde los líderes de los recién nacidos hasta el líder de ancianos. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros la intencionalidad de la palabra de Dios en la vida de un ser humano integralmente en todas sus áreas, bebés, párvulos, ¿estoy bien así? Y luego los niños más grandes, los adolescentes, los jóvenes adultos, los matrimonios adultos, los ancianos y los que dice el pastor Gilbert que ya están viviendo horas extras, que ojalá que Dios nos dé buenas horas extras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hay esa intencionalidad, entonces nosotros tenemos un plan y una visión sólida. Y con el tema del matrimonio y familia, tiene que haber una intencionalidad en la coordinación desde que nace o desde que sabemos que una persona está embarazada hasta el final de sus días que celebramos su sepelio. Ya seamos nosotros líderes o no. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a saber cuál es el proceso que ha llevado el niño para darle seguimiento, es otra palabra que quiero adjuntar, y luego que ese seguimiento se convierta en un edificio sólido que a pesar de que, como dice la Biblia, venga lluvia, venga viento, venga todo lo que el enemigo quiera mandar, ese edificio esté sobre la roca y no se mueva. ¿Estoy hablando con suficiente claridad? ¿Tiene sentido? Porque, mis amados, esto es importante. Los líderes de niños van a heredar a esos niños y es uno de los graves problemas, y creo que el hermano Luis lo tocaba la vez pasada, cuando pasan a cierta edad que los perdemos, ¿verdad? Cuando ya llegan a ciertas edades ya los vamos perdiendo poco a poco. ¿Cómo sostener eso a través del tiempo? A través de una enseñanza de enseñarle el yugo desigual como un diseño divino para un plan eterno que tiene Dios, como decía Pastor Gilbert, para que nosotros disfrutemos y vivamos bien. La voluntad de Dios nunca ha sido que vivamos mal, pero hoy tenemos en nuestras iglesias una cantidad de personas que viven mal. ¿Por qué? Porque han tenido toda una lucha para poder ir a la iglesia durante todo un día o durante toda una semana para que le den permiso para ir a la iglesia. Ahora, déjenme cerrar con esto. Cuando nosotros empezamos a pastorear en el 2010, la iglesia central, habían varias hermanas, y tengo a Chichi ahí, miembro de la iglesia durante muchos años. Levante la mano, Chichi, para verlo, ahí está. Habían varias hermanas que llegaron de nosotros y nos dijeron, pastor, quiero decirle que aquí estamos para servirle a Dios. Gloria a Dios, dije yo. Para lo que sea. Y digo yo, gloria a Dios. Lo que usted ocupe, pastor. Para adelante, vámonos. Y me dice, porque tenemos una gran bendición. Pon atención a lo que voy a decir. Tenemos una gran bendición. Bueno, es una bendición, pero no sé cómo lo va a interpretar. Nuestros esposos no son cristianos, pero tenemos una gran bendición. Vea, pastor, no nos molestan para nada. Incluso nos vienen a dejar al culto y luego se van. Ellos hacen sus cosas. Pero nosotros estamos porque si hay que ir a un campamento, si hay que ir allá, si hay que tal actividad, nuestros esposos son unos angelitos. No nos molestan. Mira qué cosa más linda. No nos molestan para nada. Pero no son cristianos, no vienen a la iglesia. Y estaban felices con eso. Cuando terminaron el discurso, yo les dije, no se confundan con la mentira del diablo. Porque el enemigo quiere que usted viva así, con tal de que su esposo vaya al infierno. Esto es tremendo. Porque mire hasta dónde han llegado las garras del enemigo para tratar de influenciar a las personas con muchos años de cristianismo que vivir en un yugo desigual, que aparentemente es un burro que no molesta. Simplemente es burro y ahí está, que se quede burro toda la vida. Y eso está pasando. Gente que está feliz dice, mi esposa
me deja venir, no me impide que vaya al culto de varones, no me impide que vaya al culto, no me impide que me conecte. Ella está con su cosita por allá, ella se anda para allá y para acá, pero no me molesta. Yo la dejo con tal de que no me moleste. Mire la otra parte de cómo se ha salido del diseño muchísimas veces. ¿Qué les parece? Quería interrumpirlo hace rato, pastor. Ok, Dani, antes de que siga, yo termino mi participación aquí. Quiero que podamos pelotear eso en dos cosas. Una, que Dios advierte desde antes, pero que Dios ha venido advirtiendo a la iglesia, sobre todo en este tiempo, que toquemos estos temas y miremos el plan no como una parte, sino como un todo, como un plan eterno de Dios para poder trabajar con todos los departamentos desde que el niño está en el vientre hasta el final de sus días, y que podamos trabajar en esa visión de iglesia, en esa visión de liderazgo, en esa visión de hermanos, en todas nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros pequeños, para que no nos desviemos del diseño, porque el problema de nosotros los seres humanos que hemos tenido es por salirnos del diseño divino. Y Dios lo advirtió desde hace rato. No se metan en esto, no se metan en esto, no hagan esto, no hagan aquello, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es que casualmente el diseño de Dios, eso iba un poco, el diseño de Dios es un diseño multigeneracional. Dios siempre se ha ocupado de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos y los que están viviendo horas extras, dijo Pastor Gilbert. El asunto es que la iglesia se ha acostumbrado, y eso es lo que a mí sinceramente me tiene muy inquieto. La iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo, se ha acostumbrado y ha empezado a ver como normal, y eso que han habido advertencias desde hace mucho tiempo de que es que los adolescentes son rebeldes y ya vemos como normal que se vayan. Y entonces esa parte a mí me tiene muy inquieto, y yo quiero enfocar. De hecho, un día de estos hay reunión de dirección, de directores nacionales, y yo quiero enfocar un poco el tema de la parte multigeneracional, de la iglesia multigeneracional, de la iglesia de adolescentes, porque hoy día estamos más conscientes que hay una iglesia de niños y hay pastores y pastoras para niños, pero pareciera que adolescentes ya se sabe que se van a extraviar y ahí quedan unos cuantos y ahí vamos a ver qué queda. A mí me parece que hay que empezar a poner el foco a esa iglesia de adolescentes y empezar a incluir dentro del trabajo de la iglesia ese trabajo que es un trabajo muy específico y que también tiene que formarse. Ocupamos líderes, ocupamos gente, si no los tenemos, formarlos. Pero yo quería preguntarle, ¿qué nos aconseja usted para las iglesias que hoy estamos bregando con esa brecha? ¿Por dónde comenzar? Bueno, en algunas generaciones nos agarró tarde, Dani y Dayanara y hermanos, porque ya hay que reaccionar, porque hoy estamos reaccionando con matrimonios que ya tienen este enredo encima. ¿De acuerdo? Mi recomendación hoy es que nosotros tenemos que trabajar, perdón, y creo que Laura ahora lo decía, con lo que son niños. ¿Por qué? Tenemos que hacer un trabajo simultáneo y coordinado. Es toda una estrategia de coordinación. ¿Qué significa? Si yo trabajo, vamos a hablar del tema yugo desigual con los niños, ya sé que la próxima generación de adolescentes, ya ellos vienen con algo sembrado o con mucho sembrado. Quiere decir que los niños que tienen hoy vamos a decirlo, de 0 a 5 años, en los próximos 5, 6, 7 años ya serán adolescentes. Y si ya le estamos sembrando a eso, cuando ya lleguen aquí, ya nosotros lo que tenemos que darles es continuación
a lo que se ha venido enseñando con respecto a diseño. Ok, aquí, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hacemos con los adolescentes que tenemos aquí? Ya hay que trabajar y yo recomiendo foros. Mire, yo recomiendo foros, recomiendo escenarios, porque tenemos escenarios de foros donde, y Dani sabe lo que yo estoy hablando, donde hay muchos líderes hablando sobre la adolescencia. Pero los adolescentes siguen estando mudos porque ellos quieren hablar, ellos quieren decir, me estoy reventando por esto. Me estoy reventando, ¿por qué? Porque los modelos que estoy teniendo son modelos que no están satisfaciendo lo que significa para mí la espiritualidad. Hay muchas personas, y en estos días estaba escuchando a Félix Ortiz, y Félix Ortiz enseñaba sobre lo que es la injusticia social. Dice que él ve a la iglesia que se lanza a las calles por un tema de igualdad de género y por un tema de aborto, pero no ve a la iglesia lanzándose a las calles por la cantidad de adolescentes que se están suicidando o por la cantidad de drogas que está llegando o por la injusticia que se está cometiendo con ellos a través de arrinconándolos sin poder expresarse. Voy de nuevo. Si nosotros logramos ya trabajar con los niños, no nos vamos a atrasar dentro de 5 o 10 años, porque ya ellos los hemos adelantado. O sea, la medida preventiva con estos niños. Luego, atacar de una vez los adolescentes que ya son adolescentes y atacarlos con la claridad del diseño de Dios, mostrarle los ejemplos y acompañándolo a través de esa enseñanza. Quiere decir que cuando ya ellos llegan a los adolescentes, ya he adelantado y los que vienen empieza el proceso y es algo que se va a ir como una bola de nieve creciendo poco a poco. ¿Tiene sentido lo que yo voy a decir o lo que estoy diciendo? ¿Qué hacemos con los jóvenes? Bueno, con los jóvenes que ya son jóvenes, aquí hay que pedirle a Dios que nos ayude de nuevo para mostrarle el diseño y para que nos ayude a sacarlos de lo que ya ellos tienen sembrado. Y les repito esto, tengo mucho testimonio de jóvenes que ya están noviando donde dicen, la novia que yo tengo, que no es cristiana, es mejor que las cristianas que yo tengo. ¿Cómo hacemos para decirles lo que dijo ahora Laura? Sí hay. Lo que pasa es que hay que buscarlos y hay que formarlos y también tengo que ver si yo me estoy convirtiendo en el cristiano ideal para no ser yugo desigual para esa otra persona. Porque eso es muy importante. A veces podemos hablar de que hay personas que son el yugo desigual, pero ¿qué pasa si uno es el burro? Ese es un problema, ¿verdad? Porque hay personas que tienen apariencia de buey, pero son más burros que los burros. Y están dentro de las iglesias. Hablarles con claridad. Yo creo que hoy, con tanta información y con tanta forma de ver el mundo, ya no ocupamos hacerle tanto dibujo chino, ¿no? Hay que empezar a hablar con claridad. Mire, joven, estás equivocado porque esto te va a pasar y la Biblia te advierte que si esto es lo que quieres, te va a pasar esto y enseñarles vida como la de Sansón, enseñarle vida como la de Salomón, como el pueblo de Israel con toda la tierra, en la tierra de Canaán. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tener yugo desigual? Otra vez, amados, Dani, amados, yo recomiendo los foros. Ahora no podemos tener campamento, pero ¿por qué no plataformas donde no solamente se conecten para hablar un tema específico los líderes, sino a ellos, hacerlos partícipes y empezar con su forma de decir las cosas a escucharlos, ¿verdad? Porque ellos necesitan ser escuchados en temas como este y empezar a formar en ellos el diseño de la palabra de Dios. Muy bien. En realidad hemos escuchado muchísimas cosas importantes para nuestra vida y para la vida de las generaciones que están con nosotros y las que han de venir.
Creo que tenemos una gran responsabilidad como seres humanos, como personas, como hijos de Dios, empezando con nosotros, porque es muy fácil ver el problema del otro lado de la calle, y hay que empezar, como dijo usted ahorita, a veces somos más burros, digamos, y tal vez no nos gusta, pero es una realidad, porque, digamos, no somos la luz que se espera que seamos, y necesitamos ser luz de verdad, para que todo esto funcione, porque esos modelos, imagínense que esos adolescentes y esos jóvenes y toda esa gama de generaciones, ¿a dónde están? Están en nuestras casas. Ni siquiera son las casas de los hermanos de Nicaragua ni de Panamá, son nuestros hijos. Y si están viendo modelos que en un lado somos una cosa y en otro lado somos otra, es fatal. Ese es más burro que el burro. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien. Pero para eso vamos a tener 2 semanas más para poder analizar y llegar a un conocimiento y a tomar una determinación, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición? Porque nosotros estamos en el partido. No lo estamos hablando solo porque para medio verlo, no. Es que nosotros somos los que estamos dentro de la cancha. Y eso es muy importante, abrir los ojos de eso. Porque esos modelos que dice Lali, que sí hay, somos nosotros los que tenemos que darnos a conocer como esposos, como esposas, como mujeres sin casar, o sea, solteras, que son viudas, todos esos modelos, las generaciones nuestras tienen que verlos en alguna parte. Y no se vale que la vayan a ver en otra parte, somos en nosotros mismos, empezando por ahí. Entonces, yo creo que todo eso es una gran noticia para nosotros, para como decía el anuncio de aquella colonia, para afeitar ya un par de palmaditas. Esto para nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y en la condición que estemos, esto se trata con nosotros. Esa es la realidad. No es fácil, pero en realidad no es fácil para nosotros, pero para Dios no es nada imposible. Para Dios es algo tan fácil como que simplemente nosotros nos atrevamos a creerle y a obedecerle. Y Él es el que va a hacer las cosas. Que dure el tiempo que dure. Bueno, Dios es el dueño del tiempo también. Así que nosotros nos toca una responsabilidad que es la obediencia, el conocer esos planes, porque a veces también somos hasta de burros ignorantes, entonces se pone peor la cosa. Entonces, yo creo que ahí nos queda bastante para meditar esta noche y estos días. Básicos que hay que enseñar: espíritu, alma y cuerpo. O sea, dentro del yugo desigual hay que enseñar espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle el efecto espiritual, el efecto emocional y el efecto físico, ¿verdad? Positivo o negativo que puede tener el yugo desigual. Ahora, ¿qué pasa si ya yo me brinqué todas las cercas, desobedecí todo lo que tuve que desobedecer y hoy por hoy estoy casado con una mujer no cristiana? Y hoy por hoy estoy casada con un hombre no cristiano. Muy bien, pastor. Me brinqué todas las cercas, todo lo desobedecí, no hice caso, Dios me advirtió y Dios me dijo y me repitió por señales, por milagros, se separó el sol, volvió a llover cuando dijo y me brinqué todas las cercas. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? Eso lo veremos el próximo domingo a esta misma hora. Próximo miércoles, perdón, a esta misma hora y por este mismo canal. Correcto. Así que podemos ubicarnos en eso. Y yo quiero repetirlo para que nos quede más claro. El tema de